A continuación, iniciaremos la presentación de la actividad 7 sobre el lenguaje de la asignatura de Neurociencia Cognitiva de la estudiante Jessica Urrego Mora. El lenguaje es un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizado del medio concreto de expresión. En este punto podemos diferenciar que el lenguaje y el habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. 1, los monemas, 2, los fonemas y 3, los rasgos pertinentes. Estos los ampliaremos más adelante. Ahora bien, veremos los componentes corticales del proceso del lenguaje. Una es el área expresiva. Esta se sitúa en el polo anterior del cerebro, sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal y está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y la escritura. Aquí se origina la iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad lingüística de tipo expresivo y comprende las siguientes zonas. Una es el área prefrontal, que está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, generando las estrategias necesarias para iniciar la comunicación verbal oral o escrita. La número 2 es el área de Broca. Es una parte de la corteza premotora, que está en las áreas 44 y 45 del mapa de Brodmann, responsable de la preparación de los programas motores necesarios para la adecuación de la expresión del lenguaje oral y escrito, coordinando así la actividad de los músculos que intervienen en el habla y la escritura. Y la tercera es la corteza motora primaria. Está situada por delante de la cisura central. Sigue las instrucciones elaboradas por la corteza premotora y por el área prefrontal, siendo responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios y de la pronunciación de las palabras y las que guía así el proceso de escritura. Ahora bien, la segunda área es el área receptiva. Esta sí está situada en la zona posterior del córtex e incluye los lóbulos parietal, temporal y occipital. Es responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Ahora bien, nombraremos estos 3 lóbulos. El primero, el lóbulo temporal, que su función consiste en la recepción de las palabras que posteriormente serán codificadas en las áreas multimodales del lóbulo temporal. El área de Wernicke se localiza en la zona posterior o superior del lóbulo temporal izquierdo y su función es la de dotar de significado al lenguaje oral y escrito, realizando un análisis fonológico y semántico que permite transformar la información auditiva en unidades de significado o palabra. El segundo es el lóbulo occipital. Este permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. El área 17, corteza visual primaria, procesa las sensaciones visuales que intervienen en los procesos de identificación de la lectura y la escritura. El córtex visual asociativo en las áreas 18 y 19 realiza el análisis perceptivo de las palabras escritas o leídas. Ahora bien, el tercero y no menos importante es el lóbulo parietal, que es una zona de integración de los estímulos visuales y auditivos en donde se dispone de 2 áreas de gran importancia para el lenguaje: la circunvolución supramarginal, que es el área 40, y la circunvolución angular, que es el área 39. En este punto hablaremos de los componentes extracorticales, diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del interior cerebral, el cerebelo y el tronco cerebral, permiten el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. Es así como encontramos en esta parte 5 componentes. 1 son los fascículo arqueado, que es una faz de fibras de sustancia blanca que interconecta las áreas de Broca y de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. La segunda es el tálamo.
En ese interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo. Nudo de comunicación principal entre las sensaciones periféricas y área de asociación cortical, concentración y memoria. El tercero, los ganglios basales, en donde interviene en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y permite la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje. El cuarto es el cerebelo, el cual coordina la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y escrito. Y el quinto, el tronco encefálico. Este se encarga del nivel de alerta de los organismos que permiten la activación lingüística. Ahora, encontramos los niveles del lenguaje. Como lo hablamos al inicio de la presentación, existen diferentes procesos en el lenguaje. Estos son los niveles del lenguaje que encontraremos. El primero, el nivel fonético fonológico. Hace referencia a los significantes sonoros. La fonética estudia la propiedad de los sonidos y la fonología estudia la relevancia de que tienen estos sonidos como unidades formales. Esto es los fonemas, como hablábamos al principio de la presentación. El segundo es el nivel morfosintáctico. La morfología se ocupa de la forma de las palabras, mientras que la sintaxis se ocupa del estudio de la función y las relaciones de la palabra en una frase. El tercero es el nivel léxico-semántico. La semántica se encarga del significado propio, o lo que es lo mismo, del plano de contenido. El léxico hace referencia al almacenamiento de la palabra en uso. El siguiente nivel es el pragmático. Este se interesa por el modo en el que el contexto influye en el uso del lenguaje y la interpretación del significado, entendido por contexto cualquier aspecto extralingüístico. Situación comunicativa, relaciones interpersonales, cortesía, etc. Estudia por la lingüística o por la filosofía del lenguaje. Y por último nivel está la prosodia, centrada en la pronunciación, acentuación y otros aspectos melódicos como la entonación relacionados en la parte emocional del lenguaje. Ahora veremos las unidades del análisis del lenguaje. En las unidades de análisis del lenguaje encontramos 6 unidades. Una es el fonema, unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados, por ejemplo, casa de capa, en las que el cambio de un fonema da lugar a palabras distintas con significados diferentes. El segundo es el grafema, que es la representación mental abstracta de una letra o grupo de letras correspondientes a un fonema. El tercero es la sílaba, unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que normalmente es una vocal. Nomenema, unidad mínima del significado, por ejemplo, como la terminación verbal mos, contiene 2 morfemas, tipos de monemas, el de primera persona y el del plural. El cuarto es la palabra, unidad lingüística dotada de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Y el último es las palabras funcionales, palabras con escaso significado léxico, pero que expresan relaciones gramaticales entre palabras como lo hacen las preposiciones. Ahora, de aquí en adelante, escucharemos o revisaremos algunas de las teorías de adquisición del lenguaje, las cuales han sido estudiadas desde hace mucho tiempo y tendremos en cuenta. La primera es la teoría conductivista o conductista. La teoría conductista del aprendizaje presentó el primer intento de proporcionar una explicación al desarrollo del lenguaje, exponiendo los procesos de aprendizaje del lenguaje en los niños. Su mentor o su precursor, Skinner, fue el primer exponente de la idea de que un comportamiento, el lenguaje para él, una vez reforzado, continuará especialmente después de un refuerzo o premio.
Según esta teoría, en los primeros estadios, los niños reproducirán todos los sonidos de todos los idiomas y los padres reforzarán selectivamente a través de la atención o la aprobación, lo que correspondiera a la lengua nativa. El refuerzo puede ser verbal o físico. Este refuerzo selectivo dará como resultado la producción de palabras. Una vez el niño fue capaz de hablar, podría producir una emisión. Por ejemplo, el niño que puede decir pan y ser reforzado al recibir lo que él pide. La segunda es la teoría innatista. El máximo exponente de la teoría innatista de la adquisición del lenguaje es Chomsky. Fue el primer lingüista que intentó explicar las propiedades estructurales universales del lenguaje, llevándole a examinar los procesos de adquisición del mismo. Según sus teorías, existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales en cualquier idioma. Propuso dos niveles de regla, uno que contendría las de aplicabilidad más general y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas generales. Estos dos niveles se corresponderían con lo que denominó estructura profunda y estructura superficial del lenguaje. La tercera teoría es la teoría de Vygotsky. No solamente abarca el desarrollo del lenguaje, sino también el de otros procesos mentales superiores. Incluye todas las formas de inteligencia y memoria. Su trabajo teórico ha influido en los estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil, especialmente sobre los procesos de memoria, la solución de problemas y la relación entre lenguaje y pensamiento. El desarrollo del niño en el lenguaje hablado, escrito y de los sistemas numéricos es equiparado a los cambios culturales en el uso y dominio de estos sistemas de signo. La teoría de Vygotsky descansa sobre la premisa fundamental de que el desarrollo tiene lugar en un nivel social, dentro del contexto cultural. El niño interioriza los procesos mentales que inicialmente se harían evidentes en las actividades sociales, pasando del plano social al individual. Ahora bien, la teoría de Brunner desestimó tanto la imitación como lo innato y centró su atención del origen del lenguaje en la interacción social, explícitamente. Para ello introdujo el concepto de LAS, Language Acquisition Support System, o sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje, y mantuvo que el niño aprendería a hablar a través de la interacción con la madre. Propuso una predisposición para las que LAS pudiera actuar, semejante al LAD de Chomsky, que precisa un marco interactivo para funcionar. Brunner, como Vygotsky, consideraron que debe darse en marcos de interacción social adecuados para que tenga lugar el aprendizaje y llamó a esto un andamiaje. Ahora bien, para finalizar, daremos una visión desde la perspectiva neuropsicológica. Si bien todas estas teorías procuran explicar el modo en el que se produce la adquisición del lenguaje en su interacción con el medio, el modelo neuropsicológico aporta la relación que se produce entre la adquisición del proceso y el desarrollo de las estructuras neurofisiológicas que dan soporte a la aparición del lenguaje. De esta manera, en nuestros primeros años de vida se producirá una especialización en los hemisferios cerebrales, de manera que el proceso del lenguaje será sustentado principalmente por el hemisferio dominante, habitualmente el izquierdo. Sin embargo, tanto la lectoescritura como el lenguaje, tal y como lo conocemos, requerirán que ambos hemisferios trabajen en conjunto para ser capaces de desarrollar un manejo adecuado de este proceso. Dentro del hemisferio izquierdo podemos establecer la existencia de un polo receptivo y un polo expresivo, a los que darán soporte diversas áreas cerebrales. Cada uno de estos polos se encuentran unidos por numerosas fibras asociativas, permitiendo la comunicación entre ambas funciones.